Buenos días, tardes o noches. El día de hoy retomaremos la materia de mecánica de suelos con la unidad número 3 titulada Relaciones volumétricas y gravimétricas. E iniciaremos con el primer tema, que son las fases de un suelo. Cuando hablemos de las fases de un suelo, entenderemos que vamos a tener tres tipos de fases. Vamos a ver básicamente dibujar un tipo de suelo. Vamos a tener la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa. Entonces, básicamente la fase líquida va a ser la que está conformada por el agua, y en principio es así por su procedencia de las lluvias o de los mantos freáticos elevados, que una vez en contacto con la fase sólida se incorporan a ella sustancias en solución y en suspensión procedentes de ella. En la fase líquida es en la que se desarrollan los procesos de formación y evolución del suelo, siendo de especial importancia los relativos a la interfase sólido-líquido. También actúa como vehículo de transporte de sustancias, ya sea dentro del suelo como desde el exterior de él. La fase sólida es la responsable del comportamiento del suelo, al ser la única fase permanente, y dentro de ella se distinguen dos tipos de componentes o fracciones: la fracción mineral, que es la que nos interesa, derivada del material original, y la fracción orgánica, que es procedente de los restos de los seres vivos que se depositan a la superficie del suelo y de los habitantes dentro de su interior. Y por último tenemos la fase gaseosa, que está constituida básicamente por aire. En ella se permite la respiración de los organismos del suelo y de las raíces de las plantas que cubren su superficie, y también ejerce un papel de primer orden en los procesos de oxidorreducción que tienen lugar en el suelo. Entonces, básicamente estas son las tres fases que vamos a encontrar en el suelo, y la suma de estos tres nos va a dar el suelo total, que lo veremos en el siguiente tema. Ahora pasemos a nuestro siguiente tema, que son las relaciones fundamentales de las propiedades mecánicas de los suelos. Como ya veamos en el tema pasado, tenemos tres fases en el suelo: la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa. Cada una de estas fases va a ocupar un espacio dentro de nuestro suelo. La fase líquida ocupa un volumen líquido, la fase sólida volumen de suelo, y la fase gaseosa volumen de aire. Este volumen de líquido también se puede expresar con una W aquí en lugar de la L. Entonces puede ser volumen de líquido o volumen del agua, W de agua. Volumen de suelo, y este volumen, que es el de la muestra total, se expresa con una M. Entonces volumen de aire, volumen de suelo y volumen de agua. El agua va a tener un peso. Vamos a recorrer un poco aquí. Entonces vamos a ponerla como el peso del agua. Y también va a tener la materia sólida un peso de los sólidos. Pero la gaseosa, al ser aire, no va a tener un peso. Entonces el W del aire sería 0 porque no pesa. Y la suma de estos nos va a dar el peso de la muestra. Y por último vamos a tener una relación que nos va a permitir combinar estos dos valores, que son los pesos específicos. El peso específico es igual a el peso entre el volumen.
ya sea que sea el peso del agua entre el volumen del agua, que ya sabemos por su relación que debe ser igual a 1, el peso de la fase sólida, que es el peso del suelo entre el volumen del suelo, y de la fase gaseosa, que sería 0 porque el peso del aire no existe, entonces tendríamos 0. Y posteriormente también tenemos el peso de la muestra entre el volumen de la muestra. Entonces cada uno nos va a dar una diferente relación volumétrica. Otras relaciones que hay que tomar en cuenta son el contenido de agua, que se expresa con la letra W y es igual a el peso del agua sobre el peso de los sólidos. Y esto por 100 porque es un porcentaje. Una más va a ser la relación de vacíos, expresado con una letra parecida a la E, que es igual al volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Y el volumen de vacíos, bueno, de aquí tenemos que el volumen de vacíos es igual al volumen del aire más el volumen del agua. Una más es la porosidad, que se representa con una letra parecida a la N. Y este es igual al volumen de vacíos entre el volumen de nuestra muestra. Multiplicado por 100 porque es un porcentaje. Y por último tenemos nuestro grado de saturación, que es el volumen del agua sobre el volumen de vacíos. Esto igual por 100. Y estas serían nuestras últimas relaciones fundamentales.